Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y líder espiritual es el Moré Yohanan Besma. Seguimos con este ciclo de enseñanza de las porciones semanales de la Torá, las parashiot semanales que tiene la Torá. Y estamos contentos porque ya estamos finalizando el tercer libro del Pentateuco, que es el libro de Vaikra, también conocido como el Levítico, bueno, pero su nombre es en hebreo Vaikra. Estamos en la última parashá, que se llama Bejukotai. Antes, como siempre, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que envíes comentarios, que puedas también activar la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté avisando. De esta forma también vas a estar colaborando y ayudando a difundir lo que es el mensaje de la Torá, el mensaje divino que tiene la Torá para todas las naciones. Como dijimos, estamos en la última parashá del libro de Vaikra, Bejukotai, que quiere decir mis leyes. La anterior parashá, Bear, dijimos que Bejukotai y Bear se leen juntas, casi siempre se leen juntas. Este año, bueno, es particular, se agrega Adar 2, entonces se leen separadas, pero casi siempre se leen juntas. Y dijimos, Bear quiere decir monte, y Bejukotai, que es la parashá que vamos a ver en este video, quiere decir mis leyes, donde Dios dio las leyes al pueblo de Israel y también para todas las naciones en el monte Sinaí. Vamos a leer la Torá en el libro de Vaikra, capítulo 26, versículo 3. Si ustedes siguen mis decretos y observan mis mandamientos y los cumplen, yo les proveeré las lluvias en su momento apropiado para que la tierra dé su cosecha y el árbol del campo dé su fruto. La época de la trilla se extenderá hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra de ustedes. Yo garantizaré la paz en el país. Ustedes podrán retirarse a descansar sin que nadie los moleste. También libraré al país de animales feroces y la espada no pasará por la tierra de ustedes. Ustedes perseguirán a sus enemigos, que caerán ante ustedes a espada. 5 de ustedes harán huir a 100 y 100 de ustedes harán huir a 1000. Los enemigos de ustedes sucumbirán ante sus espadas. Yo pondré mi atención en ustedes, haré que sean fértiles, los haré crecer en cantidad y estableceré mi pacto con ustedes. Bueno, leemos hasta ahí este párrafo de la Torá, leímos hasta el versículo 9, del versículo 3 al versículo 9. Se extiende todas estas bendiciones, toda esta enumeración de bendiciones hasta el versículo 13. Tenemos que ver que Dios está prometiendo al pueblo de Israel que si cumplen los mandamientos, si guardan los decretos, si andan en sus estatutos, Hashem va a derramar toda esa serie de bendición sobre la tierra de Israel y sobre el pueblo de Israel. Ahora, los noágidas, que también tenemos nuestros preceptos y que estos preceptos noágidas vienen de la Torá, también si nosotros cumplimos los 7 preceptos universales, nos conectamos al Creador y tenemos también bendición. Ahora fíjese, la palabra misbot, que es mandamientos, en hebreo es plural, misbah, que está hablando de un precepto o de un mandamiento, viene la palabra conexión. ¿Qué es lo que al ser humano, tanto noágida como judío, lo conecta a su hacedor, a su creador, a la fuente de vida? Son los misbot, los preceptos, los mandamientos, los decretos de Hashem. Cuando vos cumplís un mandamiento, te estás conectando, te estás elevando espiritualmente. Ahora la Torá, las leyes de Hashem, Bejukotai, mis leyes, fueron entregadas en el monte Sinai. Y fíjese una cosa, Hashem hizo al hombre, hizo a Adán, y no dejó la creación a la deriva, sino que hizo al hombre, inmediatamente le dio 6 leyes, las 6 leyes universales. Y luego la humanidad se olvidó de las leyes, se olvidó de esas leyes, y ¿qué vino? Vino el diluvio, vino el Mabul, a causa de las transgresiones, a causa de que se olvidaron las leyes de Hashem, vino el Mabul. Y luego Hashem renueva el pacto de las 6 leyes que le dio Adán con Noé. Y es más, le agrega un mandamiento más, que es no comer la parte de un animal vivo. Cuando estudiamos
Ese precepto tiene que ver con cuidar la naturaleza, con los animales, el medio ambiente, y también literal, no comer la parte de un animal vivo, no dejar defectuosa la creación de Dios. Y tiene que ver con no hacer sufrir a un animal. Por ejemplo, que yo agarre, le corto la pata a una vaca, la dejo viva y me como esa pata. Está prohibido. Entonces, Hashem le da los preceptos a Adán, la humanidad se olvida de esos preceptos, se los renueva en el pacto del arco iris con Noaj y le agrega un precepto más. Luego la humanidad se olvida de nuevo de esos preceptos. Y luego en el monte Sinaí rectifica Hashem también con la entrega de la Torá al pueblo de Israel, rectifica los 7 preceptos universales a través de Moshe. Entonces dice el rabino Moshe Weiner que un noágida no debe cumplir los 7 preceptos universales porque Hashem se lo dio a Adán o porque Dios renovó los 7 principios universales con Noaj, sino que el noágida tiene que cumplir los 7 preceptos universales porque estos están ordenados por Moshe, ¿dónde? En la Torá. Entonces, ¿dónde está la fuerza que hay hoy? La fuerza de cumplir los 7 preceptos universales en la Torá. Si no hubiese existido Shavuot, que es la entrega de la Torá, no está Shavuot, no existen las demás fiestas, no existen los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, no existen los 7 preceptos universales, no existe nada si no está Shavuot, la festividad que es la entrega de la Torá. Y Hashem puso a disposición un regalo, no solo al pueblo de Israel, sino que también a las naciones, a los noágidas. Tenemos que crear el recipiente para poder recibir el regalo que es la Torá. Ahora fíjense, los sabios hablan de las primeras palabras de estos versículos que hemos leído en el libro de Vaikra, en el verbo que es caminar. Acá dice, si ustedes siguen mis decretos, pero en hebreo dice, si ustedes caminan en mis decretos. ¿Y qué quiere decir ustedes caminan en mis decretos? Este primer versículo es como que 3 veces está diciendo lo mismo. Si ustedes caminan en mis preceptos, si los observan, si los cumplen, es como que son sinónimos. ¿Pero qué quiere decir si ustedes caminan en mis decretos? Rashi, comentarista de la Torá por excelencia, dice que eso es no conformarse, sino que seguir indagando, seguir estudiando. ¿Para qué? Para poder elevarse, que no te tenés que conformar con el nivel espiritual que tenés, sino que tenés que seguir caminando y evolucionando. Y eso es a través de ¿qué? Del estudio de los preceptos, eso es a través del estudio de la Torá. Los judíos la parte que les pertenece, los noágidas la parte que les pertenece. Pero no solamente escucharlos y tenerlo ahí presente en la mente, sino que dice los sabios que lo tenés que tener arraigado, donde los preceptos de Hashem, mis leyes, Bejucotai, en tu corazón. Caminar en los preceptos de Hashem, caminar en los decretos de el bendito sea, es ponerlo por obra a donde vas, llevarlo con vos siempre, que caminen los decretos de Hashem, las leyes de Hashem, los 7 preceptos universales, que caminen con vos hacia donde vas, en tu caminar, en tu casa, con tus hijos, en los negocios donde te moves, en el ámbito que estás, que vean los demás que hay Torá dentro tuyo. No solamente estudiar, saberlo de memoria, estudiarte todo el Tanaj, Kabbalah, Zohar, todo, y después tu vida es un desastre, sino que des el ejemplo y que se vea que vos estás caminando junto a los preceptos, a los mandamientos de Hashem en tu vida cotidiana. Eso es lo más importante. De esto está hablando acá la Torá. Entonces toda esta lista de bendiciones es para la tierra de Israel y es para el pueblo de Israel. Habla de todo, cosas materiales, que los árboles van a dar fruto, que todos los árboles, trae el Midrash, van a dar fruto comestible. Hoy en día vemos árboles que no tienen frutos comestibles. Todos los árboles van a dar fruto comestible, la lluvia no va a dañar, no va a molestar a la persona, va a llover en momentos que la persona por ahí esté durmiendo. Y habla de toda una serie de bendiciones materiales. ¿Y por qué, dicen los sabios, habla Hashem de recompensa para los que observan, para los que estudian? Porque de eso se trata, para poder caminar con los preceptos de Hashem, tenés que esforzarte, tenés que estudiar, tenés que comprender para poder después decidir entre lo bueno y lo malo a través del conocimiento, tenerlo arraigado en el corazón. ¿Por qué habla acá de recompensas materiales? Y los sabios traen que como este mundo es un mundo limitado, que Hashem no puede recompensarte como debe recompensarte por cumplir un mandamiento. ¿Por qué?
porque este mundo es un mundo limitado. Entonces te da estos favores, entre comillas, estas bendiciones que para nosotros lo material nos estimula, nos hace sentir bien. ¿Pero para qué? Para que podamos tener fuerza, estemos cómodos con esa bendición para seguir estudiando, aprendiendo y compartiendo, difundiendo a los demás. Para eso Hashem te da las bendiciones materiales, porque la verdadera recompensa de cumplir un mandamiento va a ser cuando dejes este plano físico y ahí no hay límite y la bendición son extraordinarias para los que cumplen los mandamientos, los decretos, los preceptos de Hashem. Ahora, este párrafo que va del versículo 3 del capítulo 26 de Vaikra, de Levítico, del verso 3 hasta el versículo 13 que está enumerada todas estas bendiciones, cuando empieza el versículo 3, empieza con la palabra im, que tiene la primera letra del alefato hebreo, empieza con la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo. Y en el versículo 13 termina con la palabra Komemiut, y la palabra Komemiut termina con la letra Tau. O sea que en este párrafo encierra la primera letra del alefato, la Aleph, y la última, la letra Tau. La primera y la última, el alefato hebreo. Y esto quiere decir que la bendición, cuando el pueblo de Israel esté en su tierra y cumpla estos preceptos que Hashem ordenó y caminen con ellos y anden, la bendición va a ser ¿qué? Completa. De la Aleph a la Tau. Va a ser totalmente completa la bendición. Ahora, si nosotros seguimos leyendo luego en el versículo 14, ahí vamos a ver otra lista. Una advertencia sobre los que desobedecen las leyes, los preceptos de Hashem. Vamos a leer un poquito ahí del versículo 14. Dice así: pero si ustedes no me escuchan, no cumplen todos estos mandamientos, si ustedes desprecian mis decretos y rechazan mis ordenanzas y no cumplen todos mis mandamientos, quebrando así mi pacto, y ahí empieza una serie de un montón de cosas negativas, todo lo contrario a las bendiciones que usted puede leer del 3 al 13. Ahí dice: si ustedes no escuchan y no cumplen mis mandamientos, hay que decir, si ustedes no estudian los preceptos, no hay posibilidad que lo puedan cumplir. Si no estudias los preceptos, los mandamientos que te tocan, no lo puedes cumplir. Después dice: si ustedes desprecian mis decretos, y Rashi dice ahí, está diciendo si ustedes desprecian a los que estudian la Torah, no que no quieren estudiar, sino que no estudian ustedes, pero también desprecian a los que estudian la Torah. Están despreciando como hicieron las naciones. Despreciaron la Torah, despreciaron a los que estudian la Torah. Y crearon a través de ese libro sagrado religiones falsas. Ahí los noajidas tenemos que hacer una rectificación con respecto a eso, a que se le quitó a la Torah. Hashem dice: yo no cambio, mis leyes no cambian. No se le puede sacar ni una Aleph ni una Tau. Es lo que vimos recién, tiene que estar completa la Torah. Tiene que estar completa la Torah para que haya bendición. Se inventaron religiones falsas a través de ¿qué? De sacarle y agregarle a la Torah. Entonces las naciones no tienen que despreciar a los que estudian la Torah, tienen que cumplir los 7 preceptos universales, ponerse a disposición y tener maestros del pueblo de Israel, que son luz a las naciones, ahí del monte de Bear, mis leyes de Jucotai, que venga de ahí, en una cadena ininterrumpida en el tiempo de maestro-alumno, que pueden enseñar no solo al pueblo de Israel, sino también a las naciones con los 7 preceptos universales que dijimos. La fuerza está ahora en la entrega de la Torah a través de Moshe. Que Dios esté diciendo al pueblo de Israel, a nuestros maestros, también a todas las naciones, a los noáquidas, que nosotros también a través del cumplimiento de la parte que nos toca de la Torah, que también podamos caminar en los decretos de Hashem, que lo podamos llevar a todos lados, que seamos ejemplo para los demás, que podamos reflejar la Torah en nuestro caminar diario. Que Dios los bendiga a todos, también a su familia. No se olviden de suscribirse, de dejar comentarios, darnos un like, que nos ayuden a difundir la Torah, los 7 preceptos universales, a través de sus redes sociales. Y bueno, esta es la última para allá del libro de Vaikra. Ya terminamos el 3er libro de la Torah, vamos a comenzar el 4º en la próxima enseñanza. Los esperamos a todos entonces en la próxima para allá.